I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Quiero invitarles a abrir el Salmo 38, vamos a dar lectura a este Salmo y vamos a meditar en algunos aspectos importantes de este Salmo. Amén. Salmo 38. Un Salmo de David, atribuido a la autoría de David. Dice ahí el subtítulo en pequeño para conmemorar o para recordar. Oración del pecador contrito. Creo que Reina Valera tiene un título que es oración del penitente o de un pecador penitente. Oración de un penitente. Este salmo hace parte de la estructura de los salmos llamados penitenciales o salmos de súplica o de lamentación. Bien. Y ahora vamos a ver un poco por qué, y creo que al leerlo ya vamos a tener gran guía. Inmediatamente el mismo Salmo, por su naturaleza de composición, nos va a decir por qué es la oración de un pecador penitente, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. Porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Pero yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. Pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala se engrandecen sobre mí. Porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor. Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Amén. Amén. Bien, esta es la oración entonces de un penitente, de un pecador contrito, ¿cierto? De un pecador, podríamos decir de una forma sinónima, que está constreñido, que está impactado en su vida y reconoce algo que está pasando y lo describe en la oración. Es una oración que el pueblo judío es probable que la haya usado. Hay discusiones teológicas sobre esto, para saber si se usaba de manera oficial en la liturgia o en qué momento específico era que se usaba, pero lo que es importante es que su atribución al rey David y su función de recordación hablan que era importante para el pueblo.
el tema de poder orar confesando al Señor el pecado y clamando por su ayuda. Y es probable que esta oración no solo fue durante mucho tiempo una oración individual que quedó registrada, sino que es una oración que hace parte de la colectividad del pueblo de Dios. O sea, un pueblo que es penitente, un pueblo que reconoce que es pecador. Pero antes de reconocer que es pecador, miren que es muy interesante y es muy hermoso que el salmista reconoce algo especial del carácter de Dios. Y es algo que a nosotros, bueno, no nos gusta mucho hablar, no lo mencionamos mucho. De hecho, algunas personas cuando estudian este aspecto del carácter del Señor tienen temor. Y yo quisiera que recordemos que para nuestra didáctica o nuestra pedagogía del libro de los Salmos, hemos dicho que si hay algo particular y especial en estas composiciones y que son inspiración del Señor, es que Él revela su carácter y revela su naturaleza. Y antes que hacer un énfasis en la situación y en el clamor del penitente, el salmista quiere hacer un énfasis en el carácter de Dios. Y lo que el Salmo nos revela del carácter de Dios es que Dios es un Dios que se enoja contra el pecador. Y es un Dios santo que se indigna contra el pecado. Y por tal razón, que ese sería el énfasis de este salmo, Él disciplina a los suyos. Sí, es algo que vamos a ver aquí en este salmo. El Señor disciplina a los suyos. ¿Por qué los disciplina? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Y su creación es transgresora. Peca, pero entonces Dios en su justicia y Dios en su carácter rechaza totalmente el pecado. Y es lo que vamos a encontrar en el versículo 1 y en el versículo 2 primordialmente. Reconoce el salmista que el Señor tiene enojo. Ese es un atributo de Dios. ¿Recuerdan exactamente cuál es? ¿Cuál es ese atributo? Bueno, creo que lo vamos a estudiar en el libro, quizás de manera detallada, pero ¿cómo se llama ese atributo? La ira de Dios. Bien. Reconoce el salmista que el Señor tiene un carácter también de ira o de enojo contra la maldad. Veamos por favor un momento el versículo. Señor, no me reprendas ¿en qué? En tu enojo. No me castigues en tu furor, y si no estoy mal, la Reina Valera estrictamente dice en tu ira. Y luego el verso 3, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. Tres cosas que muestran aquí este aspecto, casi que como un matiz ascendente, ¿no? Dios es un Dios que está enojado, que se enfurece contra la maldad y contra el pecador, ¿cierto? Porque no se distingue una de la otra, porque nosotros podríamos decir, no, Dios, y de hecho algunos argumentan esto en la teología, Dios está indignado contra el pecado, pero no contra el pecador. ¿Sí? Se quiere separar, pero si esto fuera cierto, bueno, este salmo no tendría sentido, porque el salmista aquí está reconociendo no que tiene un pecado, sino que él es un pecador y que ha fallado contra Dios. Entonces la indignación de Dios no solamente es contra las acciones de los pecadores, sino que la indignación del Señor es contra las personas que cometen el pecado. Y el Señor se enoja en su furor. Ahora, esto haría implícitamente alusión a otros aspectos del carácter de Dios, como la justicia de Dios, como la santidad de Dios. Puesto que Dios es santo y las criaturas pecadoras, hay una distancia enorme, hay un distanciamiento, hay una separación. Y parece ser que el salmista, que ya es redimido, ¿sí? Tendríamos que hacer algunas alusiones al Nuevo Testamento. Por ejemplo, como Romanos 5, que dice que lo que nos aleja de Dios es el pecado y somos enemigos de Dios.
Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en paz con Dios. Y si necesitamos estar en paz con Dios es porque hay una enemistad. Y la reconciliación que se presenta entre el cielo y la tierra es por la intermediación del Señor Jesucristo. Pero el salmista, que ya es redimido, si podríamos haciendo alusión al Nuevo Testamento, que seguramente él comprende que es justificado, sabe que sigue luchando con el pecado y que ese pecado le causa al Señor enojo y le causa indignación. Y es lo que él está reconociendo. Y miren que los aspectos del carácter de Dios aquí tienen que ver entonces de manera implícita con la justicia y la santidad de Dios, y de manera explícita con su enojo, con su ira y su indignación acerca del pecado. Pero hay otro aspecto todavía aquí muy relevante que está en el versículo 2, y es que el salmista entiende que el castigo o la reprensión contra el pecado hace parte de la soberanía de Dios. Bien, es lo que dice el versículo 2. Porque tus flechas, miren, es una metáfora que está usando, ¿sí? Una figura para explicar lo que él está sintiendo a causa de la ira de Dios. Porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Bien, esta es una frase muy importante para entender la soberanía de Dios. En la antigüedad se entendía que cuando un pueblo o una persona sufría una enfermedad, era algo así como un castigo divino, ¿sí? Y muchos de ellos decían, los dioses nos están castigando. En el caso de Israel, que es monoteísta, quiere decir que cree en la existencia de un único Dios verdadero, entendían que las enfermedades eran causa de su pecado y que la mano de Dios o la soberanía de Dios estaba sobre ellos. Aquí cabe aclarar algo. No podemos hacer de esto una doctrina. Hay que entenderlo desde la perspectiva y desde el contexto del salmista y desde el contexto del pueblo judío. Quiere decir esto que no toda enfermedad es causa del enojo de Dios, ¿de acuerdo? No toda enfermedad es causa del enojo de Dios. Y vamos a tener luz de esto en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 9. Permítanme recordarlo. Un hombre ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan? ¿Y cuál era la discusión de los maestros, de los rabinos judíos? ¿Cuál era la pregunta crucial? ¿Quién la recuerda? ¿Quién pecó? Esa es la pregunta fundamental en su forma de entender a Dios y los castigos de Dios. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Pues no pecó ni este ni sus padres, sino que esta enfermedad o esta limitación física tiene un propósito superior a tratar de determinar cuál es la causa de la enfermedad, y es que la ceguera de este hombre iba a manifestar o iba a hacer evidente una señal del poder de Dios. Entonces, este hombre está así para mostrar la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué hago referencia a este aspecto del Nuevo Testamento? Para que entendamos que la enfermedad funciona en un sentido general por causa del pecado. ¿Por cuál pecado? Pues la caída de Adán. Desde la caída de Adán somos criaturas débiles y hemos quedado expuestas a la enfermedad. Somos débiles y de hecho el Señor mismo decretó, de cierto morirás, ¿cierto? Y la enfermedad es una de las causales que lleva a la muerte, cumpliendo ese decreto de Dios. Por eso les menciono que esto hace parte de un aspecto de Dios que es la soberanía de Dios. Pero no quiere decir que Dios produzca el mal o produzca la enfermedad en el cuerpo o en el ser humano, sino que más bien Dios permite medios que van a funcionar como flechas muy, muy certeras de castigo a causa de la transgresión del hombre. Y eso hace parte del aspecto de la soberanía de Dios. A mí me gustaría que viéramos un momento algunas referencias rápidas del contexto inmediato de los Salmos, porque esto no sale pues del imaginario de David,
ni de una teoría loca de David, sino que él entiende que la mano de Dios está sobre él. La soberanía de Dios está operando en medio del sufrimiento de sus siervos, pero también de la enfermedad, como una forma que Dios reprende a los suyos. Vean por favor un momento el 32, que ya lo estudiamos antes, alguno de mis hermanos tuvo la oportunidad de compartirlo. Salmo 32, verso 4, mire cómo lo expresa. Veámoslo desde el 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El salmista está entendiendo que las consecuencias que él está viviendo tienen que ver con un efecto soberano de Dios sobre su vida. Y me gustaría que piense muy bien en esa expresión, su mano pesaba sobre mí. ¿Sí? Parece ser como si, permítanme ilustrarlo, Dios está ejerciendo presión. Yo pensaba en algún momento en esta ilustración, alguna vez vi una prensa que funciona como herramienta para sostener muy fuerte algo que se necesita ejercer una fuerza contraria, o para poder zafar o enroscar o apretar, hay que poner en una prensa. Y me ponía a pensar, ¿qué ocurre si ponemos una de nuestras manos en esa prensa y la prensa empieza a ejercer presión? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a destrozar nuestros miembros, ¿cierto? La presión que ejerce esa mecánica nos supera y lo que hace es destrozar. Y solamente quería usarlo como ilustración porque todo lo que está sintiendo el salmista es literalmente como la prensa de Dios, como que hay algo que lo supera, que está ejerciendo presión sobre su vida, y entonces él no es indiferente a esto, y él reconoce que esto proviene de la soberanía de Dios y responde a Dios, y por eso ora y clama. Ahora, si bien es cierto que no podríamos decir que toda enfermedad es causal del pecado, sí toda enfermedad proviene por la caída. Y la enfermedad viene también por negligencias, por descuidos, por pruebas, por crisis, pero no podemos negar que también hay algunas enfermedades que vienen a nuestras vidas como parte de la disciplina de Dios. Esa es una realidad que el salmista está presentando. Capítulo 6, Salmo 6. Salmo 6, verso 1. Señor, es casi que muy similar al 38. No me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Y miren esto, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Es la expresión del salmista. Él entiende y reconoce que el Señor está operando de una manera muy fuerte sobre su vida. Bien, ahora me gustaría que saliéramos un poco del contexto del Salmo y veamos una idea como que en otra metáfora poética, pero de alguna manera muy, no sé cómo decirlo, muy deprimente, o sea, muy angustiante más bien. Es el libro de Job, capítulo 6. Job, capítulo 6. Versículo 4. Mire lo que dice Job como siervo de Dios. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Qué tal esta expresión de Job? Para expresar lo que él está sintiendo acerca del trato de Dios en su vida. Entonces, la enfermedad puede funcionar como un vehículo de la prensa de Dios que está operando en nosotros, pero está operando para que nosotros vayamos a Dios en arrepentimiento, y es lo que el salmista hace. En la antigüedad,
los ejércitos, para vencer al enemigo, lanzaban flechas y tenían dos formas particulares de enviar las flechas. Una era poner fuego en las puntas de las flechas para que al lanzar las flechas, estas prendieran fuego y dañaran los castillos de sus enemigos. Pero también ponían veneno en las flechas, y cuando las flechas ingresaban, era probable que lo que matara al enemigo no era el mismo impacto de la flecha, sino el veneno que se introducía en el cuerpo al insertarse la flecha. Era una manera tremenda de acabar con los enemigos. Y entonces Job lo que está diciendo, usando otra metáfora, es que las enfermedades y las angustias que él estaba viviendo eran como flechas y que habían introducido un veneno en su espíritu. ¿Cómo creen que se estaba sintiendo Job? Para que él diga que siente que se juntaron sobre su vida los terrores de Dios. Hermanos, esto es tremendo porque Dios es un Dios de temor. Dios es un Dios al que debemos temer reverentemente. Alguna vez alguien me decía, bueno, debemos tener, pero no tenerle miedo. Yo creo que a Dios también hay que tenerle miedo. Es Dios. Él trae luz, pero también trae las tinieblas. Él trae bienestar y bondad, pero también trae calamidad sobre los suyos. Y lo usa como un medio de presión para traer juicio a los impíos, miren esto, pero disciplina a los suyos. Bien, vamos a ver el caso del juicio a los impíos para que sigamos en esta misma línea. Acompáñenme al primer libro de Samuel. Porque al Hijo de Dios no le viene juicio, al Hijo de Dios le viene disciplina, pero al impío sí viene juicio con la mano de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 5. La historia del primer libro de Samuel tiene que ver cuando los filisteos robaron el arca de la presencia del Señor. Ellos lo llevaron a su tierra de Asdod y pusieron el arca de Dios frente a un dios falso que se llama Dagón. Y ustedes recordarán que el dios Dagón caía al piso y ellos al otro día volvían y lo levantaban. Hasta que, miren lo que ocurrió, verso 6, capítulo 5, verso 6. Y la mano del Señor se hizo pesada. Esa es la misma mano del Señor que está nombrando David y la misma mano del Señor que está nombrando Job. Se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Y cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca de Dios de Israel no debe estar con nosotros, pues miren esto, su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. O sea, su Dios falso quedó como una miseria frente a la presencia del arca de Dios. Esto muestra ese Dios todopoderoso que dice Job, que creo que traduce el Shaddai, si no estoy mal ahora, el todopoderoso, el Dios que es soberano y que aplica su justicia, su juicio, que muestra su santidad, que expresa su ira y su enojo, que destruye a sus enemigos y disciplina a sus hijos. Entonces este es un Dios, hermanos, que se revela en las Escrituras, al cual en verdad deberíamos adorar con temor y temblor y con gran reverencia. Verso 9. Pero después que la habían trasladado, ellos como que entendieron qué era lo que había ocurrido, la mano del Señor estuvo contra la ciudad. Otra vez, ¿qué fue lo que estuvo contra la ciudad? La mano del Señor, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Este es el juicio de Dios. Verso 11. Miren esto.
Por tanto, mandaron reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. ¿Y qué pasó? La mano de Dios se hizo ¿qué? Muy pesada allí. Volvamos al Salmo 38. Esa expresión del salmista conlleva o contiene un insumo teológico muy grande. Las flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Del poder del cielo baja el peso de la mano de Dios sobre los suyos. Y si no son suyos, si son sus enemigos, como acabamos de ver con los filisteos, los destruye y los destroza. Para sus hijos produce corrección y reprensión. Eso es lo que hace la mano poderosa de Dios. Por eso el clamor del salmista. Él sabe lo que ocurre cuando la mano de Dios viene y su juicio viene y se desencadena o se descarga la presión el poder de su mano. Es una figura que está usando para expresar que él sabe delante de quién está. Y miren que, hermanos, les mencionaba, David todavía no está haciendo grandes profundizaciones en la crudeza de su pecado, que las va a hacer más adelante, y las consecuencias, pero él está impregnado su vida, está impactado su mente con la mano de Dios y con el poder de Dios. Eso debería causar, si ustedes me permiten, como una aplicación, esto debería causar un temor reverente en nuestras vidas. Debería hacernos pensar 2 veces antes de pecar delante del Señor. Pensar en la ira de Dios debería producir santificación en nuestras vidas. Cuando nosotros no meditamos en este aspecto del carácter de Dios, vivimos vidas ligeras y tomamos el pecado como algo de jugar con las manos. Y Dios es un Dios serio. Dios reprende a los suyos. A Dios no se le puede tomar con ligereza. Y esto debería hacer meditar nuestras mentes, mis amados hermanos, y pensar cada vez de manera más seria, tanto en la gravedad de nuestro pecado, pero en la inmensidad del poder de Dios. Amén. Ahora, hay 3 cosas que afectan la vida de David, y lo que podríamos responder aquí es: ¿cuáles son las áreas que se afectan? Y para que veamos lo grave del pecado y sus consecuencias, afecta la vida del individuo, lo biológico, ¿sí? Él menciona su carne, sus huesos, está encorvado, tiene llagas, pero miren que él está reconociendo, David sabe y es consciente por el discernimiento del Espíritu Santo en su vida, por el conocimiento de Dios que él tiene. David aquí no está especulando sobre las razones de su pecado. Él es consciente que por su pecado es que esta reprensión ha venido sobre él. Y afecta 3 áreas. Su vida, su ser biológico, afecta su alma, su espíritu, sus emociones, pero afecta aún las relaciones con los demás. Esto también debería hacernos meditar antes de pecar, hermanos. Porque pecar trae consecuencias nefastas sobre nosotros y los que nos rodean. Y ya lo vamos a recordar en el Salmo. ¿Cuál es la causa por la cual la mano de Dios es pesada sobre David? Veamos lo que dice el verso 3. Última línea del verso 3. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Cierto que sí? ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado es errar al blanco. Cuando yo volteo la espalda a Dios, cuando yo ignoro a Dios, cuando yo, permítanme usar algunas ilustraciones, cuando yo le alzo los hombros a Dios, como cuando un niño le hace a uno así, que es una grosería, es una rebeldía, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión de ofender al Creador
de retar al Creador, de escupir hacia el rostro del Creador. Es una forma de decir la rebeldía de nuestro corazón, ¿no? Eso es pecado. O sea, pecado es una ofensa terrible contra Dios. Y el salmista reconoce que esa es la causa por la que la mano de Dios está sobre él. Su pecado, verso 4, sus iniquidades. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Saben, esa expresión es tremenda. Hay un peso en la conciencia de David. Su mente está abrumada, su conciencia está consternada acerca de sus iniquidades. Y la forma como Dios le hizo ver eso fue apretándolo un poco y poniendo la prensa. ¿Qué se había vuelto el pecado para David? ¿Qué es lo que debería ser el pecado para cada uno de nosotros? Verso 4, parte B. Como pesada carga, pesan mucho para mí. ¿Qué pesan mucho para mí? Las iniquidades. Para un verdadero hijo de Dios, hermanos, para un verdadero creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios, el pecado debería ser como una carga fastidiosa, abrumadora. ¿Estamos? El pecado no es para consentir, el pecado no es para jugar. El pecado debería producir en nuestras vidas este peso que no nos debería dejar dormir hasta no estar a paz con el Señor. Verso 5. Hay otra causa, ¿cuál es? Su necedad. Su necedad. Tres cosas. Verso 3 las llama pecado. Verso 4, iniquidad. Verso 5, necedad. ¿Cuál es la causa entonces, hermanos? Ayúdenme a responder. ¿Cuáles son las causas que producen que la mano de Dios sea pesada para disciplinar a los suyos? Nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra necedad. Hermanos, recuerden la oración de Daniel, capítulo 9 de Daniel. Hemos pecado contra ti, nos olvidamos de tu ley. Y a causa de esto hemos venido a ser esclavos de las naciones. Recuerden la oración de Esdras y Nehemías. Hemos pecado y te hemos ofendido y nos hemos alejado de ti. La causa de que vengan consecuencias fuertes a nuestra vida es nuestro propio pecado, es nuestra necedad y es nuestra transgresión. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, David en este salmo expresa por lo menos tres de manera particular. Una, su cuerpo está siendo afectado. Si dice no hay sanidad alguna en mi cuerpo, mis huesos están estremecidos, no tienen salud. Recientemente hablé con Edwin, mi cuñado, acerca de una afectación que él tiene en sus huesos, como en sus piernas, y me explicaba que él sufre de diabetes, y el médico le explica que la diabetes hace un daño en el sistema neural del cuerpo, y es como si uno tuviera una conexión de luz. Recuerden, para ilustrarlo de alguna manera, las lucecitas del árbol de Navidad, y es como si un bombillito funcionara, uno no, uno sí, uno no. ¿Saben qué es lo que eso causa en sus huesos? Un dolor constante, no cesante, constante, insoportable. De alguna manera, David lo que está diciendo es que sus huesos están resintiendo el dolor. Y yo entiendo que lo que él está viviendo acá es muy fuerte. Llagas habla de estar encorvado. ¿Sí? Una persona que como si tuviera una joroba ahí, no se puede levantar. Dice que tiene sus lomos o su espalda inflamada de fiebre. Bueno, todos hemos tenido fiebre alguna vez en la vida y es tremendo. Como el cuerpo reacciona y produce en nosotros una serie de cosas.
Su cuerpo está mal y está sufriendo. Pero hay otra área que sufre, porque no solo está sufriendo su cuerpo, también sufre o está siendo impactada, ya lo mencionamos en el versículo 4, su conciencia. Saben, cuando una persona está siendo afectada su conciencia, es una persona que no puede tener paz mental. O sea, el pecado, una de las consecuencias que trae es robarte la paz mental, es desestabilizarte emocionalmente. Hermanos, esa es la razón por la que muchas veces una persona que está pecando, y como dice David, que mientras callaba sus huesos fueron abatidos y envejecieron y sufrió, una persona que oculta su pecado es una persona que emocionalmente es inestable y empieza a afectar a otras personas. Miren esta expresión del verso 6, ando sombrío todo el día. Una de las consecuencias del pecado es que afecta la emoción y la estabilidad emocional de una persona. Le hace estar de alguna manera encerrado, ensimismado, casi que en un estado constante de depresión. 8. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. El hombre está sintiendo como una taquicardia producto de lo que él está sintiendo de la mano de Dios sobre su vida. 9. Expresa que el Señor conoce sus anhelos, que aún lo que suspira no es oculto delante de Dios. Miren, el palpitar de su corazón lo que hace es expresar que él ya no tiene fuerzas y que sus ojos no están viendo. Y yo pudiera hacer una aplicación aquí alegórica también de esto, porque no solo sus ojos físicamente están sufriendo, sino que una persona que está pecando delante de Dios pierde la visión y el foco de la vida. Su camino ya no es claro. Y una persona que no confiesa el pecado, cuando nosotros no confesamos el pecado, hermanos, y guardamos el pecado en nuestro corazón, empezamos a tomar una serie de decisiones que es como si estuviéramos caminando a oscuras. Entonces miren esto, número 1, su parte biológica, su vida está siendo afectada. Número 2, su parte emocional, su paz mental, su estabilidad, su espíritu está totalmente constreñido. Número 3, sus relaciones con otras personas. Esto debería hacernos pensar que cuando pecamos afectamos no solo nuestra vida, sino a la gente que nos rodea. Y David reconoce esto. Verso 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, bueno, a causa de mi plaga. Como que, tiene COVID. Chao, hermano, ya no te queremos ver. Y sus parientes, o sea, su familia, que uno diría, bueno, pero por lo menos mi familia me va a cuidar. ¿Cómo está esta familia de David? Se mantienen a la distancia. Y para poner la cereza en el pastel, si había algo que le desgastaba el sueño a David, eran sus enemigos. Y lo que David está viendo aquí es que sus enemigos procuran su destrucción. Él toma una determinación y él dice, bueno, yo voy a hacerme que no oigo, como la canción de Shakira, ciego, sordo, y ¿cuál era la otra? Bueno, alguna de esas cosas. No hay réplica, no tengo que decir. No tengo que decir hacia ellos. No hay argumentación. Y saben que esto es interesante, no lo desconecten de la mano pesada de Dios sobre él en el versículo 2. Porque si hay algo que destacó a David fue su destreza en la batalla. ¿Ustedes recuerdan lo que le cantaba la gente cuando lo veía en relación con Saúl? ¿Se acuerdan la canción famosa que sonó en Spotify de la época de David? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Samuel iba a decir, Saúl mató a sus miles y David y las chicas, el coro de Israel y las danzarinas, parece, yo no sé si muy bien vestidas o sensualongas, no lo sé, porque cualquiera de ellas pudiera querer ser parte de la comitiva del rey. Pero estos cantos alegraban hasta las doncellas. Y el canto era hacia las destrezas de David.
Yo quiero que pensemos en esto porque el Señor a veces tiene que poner su prensa y su mano pesada para bajar nuestras soberbias y decirnos, esto no era en tus fuerzas, no eras tú, era yo el que peleaba por ti. Miren esto, la integralidad de David está sufriendo la prensa de Dios. ¿Me hago entender? Su parte física, su parte emocional, su parte relacional, y como si fuera poco, su orgullo y sus victorias están en tela de juicio porque sus enemigos lo tienen al borde de la destrucción. Yo creo que estos estaban como las hienas, ¿recuerdan? Que las hienas empiezan a mostrar sus dientecitos bonitos esos, ¿no? Cuando tienen a la presa ya sin salida. Así estaban los enemigos de este hermano. Ahora, ¿cuál es el giro en este salmo? ¿Cuál es la salida de la gracia de Dios para nuestras vidas? Es pensar en todo el carácter de Dios y no solo en su enojo. Versículo 15. Porque en ti espero, oh Señor. ¿Y cuál es la certeza del salmista? ¿Cuál es la certeza del salmista? Verso 15, ¿qué dice? Tú me responderás, Señor Dios mío. Aquí hay dos aspectos hermosísimos que revela el Señor a través de esta confesión del salmista. Número uno, que la única confianza para el hombre, a pesar de su pecado, es Dios. Dios brinda esperanza para los suyos. ¿Cuál fue la esperanza de los de Asdod cuando robaron el arca de Dios? ¿Cuál fue la esperanza de ellos? Ninguna. Fue nula. Pero para los hijos de Dios hay una esperanza. Y esto apunta directamente, hermanos, a Cristo y a la redención en Cristo. Porque si bien es cierto, nuestro pecado es horrible, nuestro pecado es atentar contra el carácter de Dios y nuestro pecado trae consecuencias nefastas a nuestra vida, la gracia de Dios es mayor. La redención en Cristo es mayor. ¿En dónde nos debemos refugiar entonces, hermanos, cuando pecamos? Nos debemos refugiar en la obra redentora de Cristo. Nuestro pecado no nos debería aislar de Dios, más bien el pecado confesado debería hacernos correr a la cruz de Cristo. Nos debería hacer correr a los pies del Señor y confiar en Él. Ahora hay otra expresión hermosísima, Señor Dios mío, tú me responderás. ¿Saben? Esta expresión del salmista no es una expresión de como que Dios me pertenece, más bien todo lo contrario, yo le pertenezco a Dios. Y porque David está seguro que le pertenece a Dios y por eso usa esa expresión de Dios mío, te pertenezco, estoy en tus manos, por eso es que yo puedo acudir a ti. Por eso es que yo puedo venir a ti. Entonces confía en la esperanza redentiva de Cristo. Arrójate en sus brazos. Hermano, si estás sufriendo, si estás atado a un pecado oculto, si estás batallando con luchas en tu vida, no te arrojes a esos eslabones. Mira, Dios tarde que temprano va a poner su prensa sobre nosotros. Así que arrójate a Cristo. Número 2, verso 18. Confiesa tu pecado. ¿Recuerdan qué dice la Escritura? Reforzando este salmo, el que confiesa su pecado y se aparta de él, que alcanza misericordia. Ve delante del Señor, Él es real, su presencia es real, como su presencia en el arca con los de Asdod y los filisteos.
Confiesa tu pecado, dile al Señor, Señor, en esto te he ofendido. Tú podrías estar engañado por el enemigo, aun cuando oras, diciéndole a Dios, Señor, pero tú ya sabes mi pecado. Señor, pero tú ya sabes cuáles mis fallas. Es más, tu mente podría estar jugándote una mala pasada diciendo, pero ¿para qué le voy a decir a Dios lo que ya le he dicho? Hermano, lo que la Biblia nos llama es a confesar nuestro pecado. Declarar delante de Dios. ¿Y saben por qué es importante confesar nuestro pecado? Bueno, número uno, porque Dios lo manda, pero número dos, porque es un golpe directo a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra iniquidad. Si quieres una aplicación eclesial sobre esto, piensa en la confesión de pecados de los unos a los otros. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, el pecado, dice aquí, produce aflicción. David una vez más dice, afligido estoy a causa de mi pecado. El pecado produce rupturas en las relaciones, el pecado nos distancia de las personas, pero lo mejor que podemos hacer es confesar nuestro pecado delante de Dios, confesar nuestro pecado delante de las personas que hemos ofendido. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Permítanme hacer una aplicación a las parejas. Muchas veces ofendemos a nuestros cónyuges y sencillamente deducimos que ellos nos tienen que perdonar. Y muchas veces lo que esto logra es acumular amargura en el corazón. El Señor quiere que tú y yo confesemos nuestros pecados delante de Dios y que dejemos de ser soberbios y orgullosos y tengamos la valentía de parte del Espíritu Santo para decirle aún a nuestro cónyuge, sabes, en esto he pecado, he fallado, te he ofendido en esto. Yo le pido perdón a Dios, te pido perdón a ti. Hijos que nunca piden perdón a sus padres y se han portado mal. Padres que han maltratado a sus hijos y no son capaces de pedir perdón. Hermanos, la confesión es algo que el Señor ha entregado en esa oración contrita para que haya libertad, para que haya liberación. Amén. Verso 21. El salmista termina haciendo un ruego que creo yo, hermanos, que muestra algo importante, y es qué motiva el corazón del salmista. Verso 21 dice, no me abandones, oh Señor, otra vez más, Dios mío, no estés lejos de mí. Hermanos, ¿qué le angustiaba a Moisés en el desierto? ¿Recuerdan? ¿Qué desgastaba la vida de Moisés? Que si ellos caminaban, pero la presencia de Dios no iba con ellos, ellos no querían caminar. Hermanos, el salmista sabe que aunque Dios ponga la prensa, Dios no abandona a los suyos. Y es mejor estar arrojados en las manos de un Dios que nos castiga y que nos corrige, pero que nos ama, y no en las manos de un tirano como el pecado. Que el único pago que va a dar, recuerden Romanos 6, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La separación de la presencia de Dios. Lo que experimentó Adán y Eva cuando pecaron. No me abandones, oh Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos habla hoy a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es algo que debería llenar nuestras mentes. El salmista expresó en otra de sus composiciones, inspirado por el Espíritu Santo, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Que tu presencia nunca se aparte de mí, que yo pueda estar siempre tomado de tu mano. Eso debería motivar nuestros corazones, la presencia de Dios. Entonces el salmista por lo menos nos muestra tres cosas en esta oración, al final, para su salida. Número 1, confía en las promesas redentivas de Dios. Número 2, confiesa su pecado. Pero número 3,
redirecciona los motivos de su corazón. Y el motivo de nuestro corazón, hermanos, debería ser experimentar siempre el gozo continuo de la paz de Dios, de la presencia de Dios, del perdón de Dios. Y miren cómo termina el salmista diciendo esto, esta oración: apresúrate, Señor, a socorrerme. Tú eres mi salvación. La enfermedad me está consumiendo, mi alma está naufragando, mis amigos me han abandonado, mis enemigos quieren mi destrucción, pero Señor, no me abandones. Apúrate a socorrerme. Tú eres mi salvación, tú eres mi roca. Hermanos, qué confortante es esta oración. Número uno, una oración que reconoce la soberanía de Dios. Número dos, una oración que reconoce la gravedad del pecado. Y número tres, una oración que reconoce la salvación redentora del Señor. Que esta oración motive nuestros corazones y sea como una ruta que nos inspire a orar delante del Señor, no a esconder nuestro pecado, no a estar llorando solo por las consecuencias del pecado, sino a abandonarnos en las manos de nuestro fiel Redentor. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tus misericordias. Hoy tu palabra nos invita a reconocer tu santidad, a reconocer que te ofendes profundamente con el pecado y el pecador, que te indignas y que muestras tu enojo trayendo juicio al pecador y trayendo disciplina a tus hijos. Señor, si hemos querido ocultar nuestro pecado, hoy pedimos perdón. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros motivos, en nuestras conciencias y en nuestras palabras para poder venir delante de ti confesando nuestro pecado. Haznos entender lo grave de jugar con el pecado. Haznos entender, no nos abandones, Señor, en nuestras indulgencias, no nos abandones en nuestras negligencias. Señor, por favor, haznos entender. Y si alguno de nosotros está pasando por aflicción de espíritu, por problemas relacionales o problemas físicos que quizás somos conscientes que son causa de nuestro pecado, Señor, hoy pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, Señor, y rogamos por tu misericordia, Señor. Y hoy te decimos, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra redención. Señor, perdónanos y límpianos y santifícanos en tu verdad. Queremos honrar tu nombre y queremos adorarte, Señor. Y queremos cantar a ti, adorarte a ti, vivirte a ti, Señor. Gozarnos y deleitarnos en ti, pero también entender que no podemos vivir delante de tu presencia sin temor y temblor, sin reconocer quién eres tú, Señor. Por favor, ayúdanos. Y que, Señor, esta oración del Salmo 38 sea un mapa en nuestras vidas, sea un modelo, sea una ruta a seguir. Por eso este Salmo dice, y esto es para recordar. Esto es para recordar, y es porque tú sabes nuestra propensión al pecado. Tú sabes que nuestra tendencia es hacia el mal, pero has dejado esto, Señor, para recordar cuán precioso eres, cuán sabio eres, Señor, para dejar estas verdades, esta instrucción, para que nosotros sepamos usar de esta gracia en la oración.
Señor, honramos tu nombre y bendecimos tu nombre. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.